Efectivamente, entender el problema requiere de una mirada histórica. No podemos hacer una lectura de lo que ocurre actualmente sin reconocer procesos históricos muy complejos, muy profundos. Dentro de estos procesos, pues está la manera como se ha ido conformando el país. Colombia no es un país integrado, totalmente articulado, además de tener realidades múltiples, estas realidades están fragmentadas. Es decir, al momento en que los pueblos indígenas y los esclavizados africanos fueron considerados seres inferiores al blanco europeo, se produce la primera desigualdad que va a perdurar y se va a profundizar con el desarrollo de la vida republicana. Esa falta de reconocimiento de la existencia del racismo contra indígenas y sobre todo contra afrodescendientes va a marcar un primer elemento, un primer aspecto histórico de discriminación y de opresión. Pues en el fondo hay una sola causa de desigualdad social y es un modelo económico que excluye al que no produce, ¿no? Y el que no produce en los términos en que el modelo económico lo pone, ¿no? Y todos los otros sistemas que rodean a ese modelo económico están puestos para darle solvencia, ¿no? Por fortuna también los seres humanos tenemos otras características y se escapan al sistema y hay otras formas de relacionarnos que no pueden ser controladas y eso permite que haya un equilibrio, por lo menos para que no sea tan arrasador, ¿no? Las desigualdades son enormes y están asociadas a una estructura, a una organización del sistema escolar que se caracteriza en el Perú por ser muy segregado, ¿no? Tenemos un sistema escolar que ofrece escuelas diferenciadas para las poblaciones dependiendo del nivel socioeconómico de las familias. No es gratuito entonces que los sectores más pobres de los más pobres en el país sean los pueblos indígenas y afrodescendientes y que dentro de los pueblos indígenas y afrodescendientes las personas más pobres sean las mujeres. Entonces esa mentalidad, esa forma de abordar las diferencias, la que profundiza y que ubicamos sus causas, digamos, en esos discursos que, en mi opinión, son discursos heredados de la modernidad. Entonces creo que allí históricamente se han dado procesos que han ido estructurando una manera de pensarnos como país, de funcionar como país de una manera muy rota, muy fragmentada, pero además de distanciarnos de lo que podría ser un proyecto conjunto de desarrollo más integral y sostenible. Nosotros lo que pensamos en el tema de inclusión educativa es que los proyectos tienen que apuntarle a que la inclusión sea una realidad, ¿sí? Porque también es cierto que en la interpretación a inclusión se le puede dar el nombre a cualquier cosa y no es así. Una inclusión real es donde los ciudadanos se sientan partícipes, donde los chicos y las chicas con su condición biológica, social, cultural sean partícipes y eso sea parte de la escuela, ¿no? Entonces hay todo el tema de pedagogías innovadoras, todo el tema de alternativas pedagógicas. En últimas, todo lo que se ha trabajado desde Freire hace mucho tiempo, educación popular, es lo que uno podría llamar educación inclusiva, ¿no? Ese que respeta las diferencias y que las valora y las celebra para ponerlas en juego dentro de un aprendizaje. Y es cómo se coordina, cómo se compagina una política pública en un país en conflicto armado. Entonces la política pública puede hablar de inclusión y superación de desigualdades, pero cuando los maestros son amenazados, salen de la zona rural y los niños se quedan sin maestro o cambian de escuela por situación de desplazamiento forzado, la escuela que está reducida a un número más pequeño de personas es cerrada por el Estado, es trasladada a otro lugar y de esa manera se dice que se está dando la cobertura, pero en el fondo la política pública tiene esas falencias que significa un planteamiento también importante en términos de cómo se va a actuar y cómo se va a operar bajo esas nuevas condiciones que plantea el contexto. Es decir, ninguna política pública en educación puede ignorar los factores. Por supuesto, la Alcaldía de Bogotá ha logrado unos niveles de cobertura muy altos que no se han logrado en muchos sitios del país.
pero queda la pregunta hasta dónde esa cobertura ha dejado un poco de lado la preocupación por la calidad. Y no se trata de pensar una cosa o la otra, sino pues es que la educación y la práctica educativa y las políticas educativas tienen que pensarse integralmente, ¿no? Y creo que allí, por supuesto que los mismos problemas que hemos enunciado frente a cómo nos vemos, cómo pensamos el bienestar de manera conjunta, es cómo pensamos una educación para todos y para todas. La investigación demuestra que esta homogeneidad en la población escolar limita las posibilidades de alcanzar mejores resultados en la educación. Aparentemente el interaprendizaje entre los niños y las niñas, entre los adolescentes y los jóvenes, al interior de escuelas integradas, de escuelas heterogéneas, ¿no? De escuelas en las que se reúna la diversidad cultural, la diversidad social, económica, educativa, ¿no? Esta posibilidad de convivir y de intercambiar entre distintos es un elemento que contribuye mucho a un aprendizaje y a un desarrollo educativo mucho más satisfactorio. Del maestro de escuela pública que tiene un criterio frente a la vida y frente al respeto al niño, con toda la mística y el amor, al que no le preocupa si el niño tiene discapacidad o no tiene discapacidad, si es negro, blanco, indígena, sino que con eso precisamente es que trabaja, ¿sí? Y es un maestro sencillo, que construye con lo que hay y con su grupo de alumnos, ¿sí? Esos maestros existen y se dan en todo el país. Que por un lado sí es posible que ganando la voluntad de los profesores, el compromiso de los padres, mejorando las expectativas de los propios niños, se pueden lograr mejores resultados. Pero por otro lado, al mismo tiempo demuestran que el cambio no puede darse de manera aislada al interior de una sola escuela, sino que tiene que plantearse como una transformación sistémica, ¿no? Del conjunto del sistema escolar para que, como yo decía, idealmente podamos tener escuelas públicas integradas, integradoras, ¿no? Interculturales, en las cuales se relacionen y se socialicen niños y niñas y estudiantes que provienen de realidades muy diversas y que aprendan a convivir finalmente. A medida que los chicos empiezan a crecer, la idea es tener toda una generación de jóvenes y de adultos que ya no se pregunten por la inclusión, sino que la vivan. Seguramente si ellos conviven en contextos educativos con personas con discapacidad, con personas indígenas y los indígenas les enseñan y todos nos enseñamos y los afro también, pues seguramente ya nos estarán haciendo en 30 años estas preguntas, ¿no?